Buenas noches con todos. Soy la doctora Nicole González. Hoy día vamos a hablar sobre síndrome febril. Es un tema muy frecuente en cuanto a la consulta médica en el Perú. Cotidianamente nosotros como médicos vamos a estar siempre en consulta en cuanto a un síndrome febril, ya que es siempre la preocupación de los padres. Cuando los niños presentan fiebre, los padres siempre tienen eso en mente: algo está pasando, algo grave, así que va a ser una consulta muy frecuente para nosotros, los serumistas o los futuros serumistas que van a ser ustedes. Bueno, primero vamos a empezar con un ejemplo, con una pregunta, que es: paciente femenina de 5 años, es traída de emergencia por escalofríos, frialdad en manos y presenta una temperatura de 38.7. ¿En qué periodo de la fiebre se encuentra? Esa es una pregunta que la vamos a ir respondiendo más adelante conforme vayamos avanzando en la clase y la explicación que les voy a dar. ¿Ya? Primero, ¿qué es la fiebre y cómo se mide? La fiebre es un aumento de la temperatura corporal en respuesta a un estímulo, ya sea un estímulo infeccioso, un estímulo inmunológico, un estímulo tumoral. Es la respuesta. Entonces, ¿cómo se mide? Se dice que lo más fidedigno es medir mediante la temperatura rectal, mediante la vía oral, como también la axilar, ¿no? De acuerdo a ese orden, es lo más fidedigno que nosotros podemos medir la temperatura. Pero, ¿cuál es la más recomendada? La más recomendada es la medición de la temperatura axilar. ¿Por qué? Si medimos la temperatura en un niño de manera rectal, es muy incómodo para ese pequeño. De acuerdo a la vía oral, el niñito puede estar llorando, se puede romper, en todo caso, si es de mercurio, se puede intoxicar. Por lo tanto, lo más ideal es la temperatura axilar, ¿no? Entonces, según la guía NICE, nos dice que para el manejo de fiebre, en cuanto a los menores de 4 semanas, se usa el termómetro electrónico, y a los que tienen más de 4 semanas de vida, se puede usar el electrónico, el de mercurio, o esos termómetros que son infrarrojos a nivel timpánico, pero siempre va a ganar el axilar. También nos dice lo siguiente. Por ejemplo, les pongo una situación. Viene una mamá con su bebé en la que te menciona: doctor, doctora, mi hijito ha tenido fiebre, pero llega a la consulta y tú lo ves tranquilo, no lo ves con fiebre, estable, ¿no? Entonces, ¿le creemos o no le creemos? La guía NICE, ¿qué nos dice? Nos dice que si los padres o los cuidadores refiere que ha tenido fiebre, se tiene que hacer caso. ¿Está bien? Entonces, es siempre bueno, mejor pecar de exceso. Entonces, acá les presento el CIE-10. Tenemos fiebre con escalofrío, que es R50.0, y fiebre no especificada, R50.9. Es importante tener en cuenta el CIE-10 debido a que nosotros como médicos, en los establecimientos siempre vamos a manejar el CIE-10, ¿ya? Entonces ahí se los puse para que siempre lo tengan presente. Como mencioné, es la principal causa de consulta pediátrica. Es generalmente el 65% en cuanto a las consultas de ambulatorias, ¿no? En consultas médicas, en cuanto a pediatría. Y bueno, es una respuesta natural, es una adaptación natural, o como una respuesta inmune del cuerpo, ¿verdad? Y es importante recalcar que un recién nacido, un neonato, es un signo siempre de capital mayor. De acuerdo a las fases fisiopatológicas, se los voy a mencionar a grosso modo, debido a que es importante entender un poquito la fisiopatología, porque así vamos a entender más la clínica. Entonces, son 3 importantes fases. Tenemos la fase prodrómica, la fase de meseta, y también tenemos la fase de defervescencia. ¿Qué nos dice la fase prodrómica? Hay un ingreso de un agente extraño, ¿verdad? Un antígeno, algo ajeno, ya sea un virus, una bacteria, un hongo.
cualquiera sea el antígeno que nos va a generar una respuesta inmune, una respuesta inflamatoria. ¿Y qué va a estimular? A la prostaglandina E2. Es el pirógeno endógeno más importante. ¿Ok? Entonces, esto va a estimular al hipotálamo. Recordamos que el hipotálamo es el regulador de la temperatura corporal. ¿Ok? Hasta ahí tenemos la fase prodrómica. Luego, ¿qué pasa? Viene el antígeno, estimula, entonces el hipotálamo reacciona. ¿Y qué hace? El hipotálamo sube. Entonces, nosotros, el paciente, con respecto al hipotálamo, va a estar con menos temperatura, ¿verdad? Entonces es ahí donde comenzamos en un primer momento a sentir frío. Es donde viene la fase de enfriamiento o también la fase de meseta, en la cual nuestro cuerpo va a adoptar posturas, ¿no? Se va a encorvar. ¿Por qué? Para mantener la temperatura, porque estamos sintiendo frío. Va también a tener escalofrío, vamos a tititar, como se dice. Hay que recordar que tanto en niños como también en adultos, el primer mecanismo para poder generar temperatura es el movimiento, ¿no? Y bueno, como dato también, en los neos es principalmente químico, ¿no? El metabolismo oxidativo de la grasa parda. Y por último va a haber una vasoconstricción. Por lo tanto, van a ver las manos pálidas, frías, ¿no? Van a venir las mamitas y van a decir, doctor, doctora, mi hijito tiene sus manos pálidas, sus manos frías. Entonces nosotros, como ya sabemos más o menos la fisiopatología, vamos a decir que es un mecanismo compensatorio, ¿ya? Entonces hasta ahí la fase de meseta. Luego viene la fase de efervescencia, en la cual nosotros subimos con respecto al hipotálamo, ¿ok? Entonces, ya sea por dar paracetamol, ya sea por dar ibuprofeno, o ya sea también por mecanismos antipiréticos endógenos que nosotros tenemos, bajamos ese estímulo. Por lo tanto, nosotros comenzamos a ponernos más erguidos, va a haber una vasodilatación, en la cual ahí se va a disipar más que nada el calor, ¿ok? Y se va a ver muchísimo más la temperatura elevada. Pero va a haber un momento en el cual el cuerpo va a obedecer al hipotálamo y volvemos a un estado basal, ¿no? A nuestra temperatura normal que nosotros debemos estar. Los pacientes en general. ¿Ok? Y bueno, entonces, como resumen, fase prodrómica es cuando viene el antígeno, estimula, ¿no? A la prostaglandina E2 y al hipotálamo. Fase de meseta, cuando empezamos con los escalofríos, ¿no? Como un medio compensatorio. Y la fase de efervescencia, cuando empieza a elevarse la temperatura. Antes de elevarse la temperatura, puede haber una fase en la cual se presentan los escalofríos. ¿Ok? Entonces, como respuesta al caso clínico que les mencioné, que es una paciente de 5 años, que es traída por emergencia, por escalofríos, frialdad de manos, y con fiebre, ¿verdad? 38.7, nos encontraríamos en el segundo periodo, ¿no? En la fase en la cual nosotros estamos con esos escalofríos. Luego también hay unos patrones de fiebre que es importante que nosotros lo recordemos, ya que con una buena anamnesis, con una buena historia clínica, haciendo un seguimiento al paciente de acuerdo a al patrón de fiebre que presente, incluso podríamos llegar a un diagnóstico. Se los voy a mencionar, son 5, el cual es el intermitente, el recurrente, el ondulante, la continua y la remitente. En cuanto al intermitente, a ver, voy a poner. A ver, vemos, acá de acuerdo al puntero, que es en picos, ¿ok? Pero en algún momento, como vemos acá, llega a la normalidad. ¿Está bien? En picos, llega a la normalidad, en picos. Luego tenemos la recurrente, la cual es una fiebre en meseta, como vemos, ¿no? Puede ser 1 o 2 días con fiebre, luego vuelve a la normalidad, vuelve de nuevo 1, 2, 3 días en fiebre. El cual eso, por ejemplo, los que les estoy mencionando sobre, ¿no? Viene un paciente el cual menciona, doctor, tengo 2 días que estoy con fiebre y luego estoy bien. Estoy bien y luego de nuevo 1 o 2 días con fiebre. Eso se dice así como datito, que es algo muy patognomónico, perdón, de lo que es la malaria, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la fiebre ondulante.
en la cual sube y baja, sube y baja. Ahora también otro datito para mencionarles. Si en un caso clínico nos mencionan que viene un paciente con patrón de fiebre ondulante, lo primero que tenemos que pensar es la brucelosis. ¿Ya? ¿Por qué los puse primero estas tres arriba y luego la continua y la remitente abajito? Porque, ¿qué tienen en común estas tres de arriba? La intermitente, recurrente y ondulante. Es que las tres primeras en algún momento van a llegar a la normalidad. En algún momento va a haber que van a poder regular la temperatura. Si podemos ver, a diferencia de la fiebre continua y la fiebre remitente, es una fiebre constante. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la fiebre continua y la fiebre remitente? Más que nada va a oscilar en los grados Celsius. La diferencia en cuanto a la continua de los grados Celsius es menos de 1, a diferencia de la remitente que va a ser más de 1 grado Celsius. Antes, cuando habían las visitas médicas en cuanto a medicina interna en los hospitales, antes, se dice que con solo ver el médico el patrón que presenta el Cardex, ¿no? Que en enfermería, nosotros que hemos hecho el internado, siempre las licenciadas manejan un Cardex, el cual sale el patrón, ¿verdad? No solo de la fiebre, sino de su frecuencia cardíaca, de su presión. Entonces, antes se dice que antes los médicos internistas, al ver simplemente el patrón, ya podían llegar a un diagnóstico. Ahora, como dato también, en infecciones comunes que vemos generalmente en la consulta, tal como neumonía, abscesos, pielonefritis, diarrea, celulitis, etc. Generalmente los patrones que vamos a ver es la fiebre intermitente, como también la remitente. Por ejemplo, en los abscesos generalmente son fiebres en picos. Podemos ver acá, ¿no? La fiebre intermitente que son en picos. Bien. A ver, acá un casito clínico. Es un paciente de 5 años, el cual tiene un tiempo de enfermedad de 7 días, va a acudir a urgencias por fiebre de hasta 39 grados. Menciona que la fiebre empezó hace 7 días y duró 3. Luego de 3 días posteriores al último episodio, regresa la fiebre. O sea, tiene fiebre 3 días y luego descansa y luego de 3 días vuelve con la fiebre. Se asocia a dolor cervical, molestias abdominales. El paciente cuenta con todas sus vacunas, no presenta alergia ni tampoco otros antecedentes de interés. A la exploración, el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, lo que sí se puede ver que destaca el aspecto quejoso, irritable, tendencia al llanto y una mínima hiperemia conjuntival. También presenta dolor, limitación a la flexión cervical, a nivel abdominal también se puede, al examen, un signo de defensa. El resto es normal, se decide hospitalizar y bueno, vemos el patrón, el siguiente patrón. ¿Cuál es el patrón de fiebre que presenta? Algunos se animan a responder este caso clínico, de acuerdo a lo que les mencioné un poquito en cuanto a los 5 patrones. ¿Alguien se anima? Bueno, vemos que es un patrón recurrente. Como lo había mencionado, justo patognomónico de lo que es la malaria, ¿verdad? Siempre, generalmente nos van a decir que estamos, por ejemplo, 3 días con fiebre, 3 días descansamos y así. Luego tenemos otro casito, en el cual es un niño de 11 años, que es residente del campo, en este caso de un centro poblado, en Chota. Su familia se dedica a labores del campo. Bueno, presenta a sus hermanos, una casa de adobe. Ellos obtenían agua de un pozo, en el cual siempre acostumbraban a tomarla sin hervir. No tienen la costumbre de lavarse las manos después de defecar. Menciona que tiene un tiempo de enfermedad de aproximadamente 14 días, con fiebre vespertina que gradualmente aumentó en la primera semana. ¿No? Más datos clínicos, como por ejemplo que está acompañado de una cefalea frontal, letargia, tos seca, y también menciona que había presentado evacuaciones verdosas y fétidas.
dolor abdominal moderado, mialgias, anorexia, como también decaimiento. A la exploración se le encuentra con una temperatura de 40 grados, un pulso de 120 y una frecuencia respiratoria de 20 por minuto. En cuanto a la evaluación cardiorrespiratoria normal, el abdomen se encuentra distendido, blando, doloroso a la palpación, hepatomegalia, y las heces líquidas tenían estrías de sangre. En la observación, la fiebre oscilaba entre 39 y 40 grados. 39 y 40 grados, ¿no? ¿Alguien se anima a responder a este caso clínico según el patrón de fiebre que tiene? Podemos recordar también que este paciente tiene diversos factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo vivir en el campo, consumir agua sin hervir, no lavarse las manos. Pero bueno, con respecto al tipo de patrón que presenta, es la fiebre continua, ¿verdad? Como ya les había mencionado, este tipo de patrón se caracteriza porque tiene una oscilación menor a 1 grado con respecto a la fiebre, ¿no? Y es constante. Ahora el tratamiento. Lo primero que siempre debemos hacer y recomendar incluso a los padres es que lo primero que se tiene que hacer son los medios físicos. Bañarlo a su pequeño con agua tibia, con las ventanas cerradas, aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Y explicarles que esto es un mecanismo por el cual podemos regular la temperatura de su hijito, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos los antipiréticos. Los más usados, el paracetamol y el ibuprofeno. En la guía práctica que nos muestra el MINSA no nos recomienda, o bueno, no está indicado el metamizol, pero es algo muy frecuente. ¿Por qué? Porque el metamizol generalmente genera lo que es vasoconstricción, entonces hace que disminuya mucho la temperatura y puede ocasionar síncopes, bajar la presión del pequeño. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, medios físicos, explicarle a los padres que tienen que realizar bañar los hijitos, ¿no? Con agua tibia, evitarlas ponerlo a los ventarrones, ¿no? Con aire. Y luego seguir los antipiréticos en caso no se regule la temperatura con los medios físicos. Entonces, tenemos los dos más usados, el paracetamol y el ibuprofeno. Este inicia su efecto menos de 1 hora, ¿ok? Ambos comparten estas características. Inician su efecto en menos de 1 hora y tienden a disminuir la temperatura entre 1 a 2 grados Celsius. Tienen su pico máximo entre las 3 y 4 horas. En cuanto al tiempo de efecto, sí hay diferencias, ya que en el paracetamol el tiempo de efecto está en un aproximadamente de 4 a 6 horas y el ibuprofeno de 6 a 8 horas. En cuanto a la dosis, paracetamol damos de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, ¿ya? No por día, por dosis. De igual forma el ibuprofeno, pero este es 10 miligramos por kilo por dosis. Entonces, ¿qué pasa si viene una mamita y nos pregunta, doctor, mi hijito ya no tiene fiebre, ¿le puedo seguir dando el paracetamol y el ibuprofeno? Entonces nosotros vamos a decir que sí. ¿Por qué? Porque solo estos fármacos bajan la temperatura patológica, ¿ya? Ya que su efecto final es a nivel central. ¿Por qué? Porque bajan la prostaglandina E2. Es por eso que estos fármacos no nos van a llevar a una hipotermia. Otro dato importante que también, como datito también, deben de saber que la dosis máxima que nosotros debemos de tener en cuanto al paracetamol es 90 miligramos por kilo por día. ¿Ya? Y es cuestión más que nada matemático y de lógica. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos que damos el paracetamol cada 6 horas, ¿verdad? Entonces hacemos la multiplicación de en cuanto a la dosis máxima que tenemos y tenemos que es 90 miligramos por kilo por dosis. En cuanto al ibuprofeno es 40. A ver, un casito para poder resolver y poder estar también más familiarizados en cuanto a la receta de paracetamol y ibuprofeno, ¿ya?
Es un paciente de 10 meses, el cual es traído a consulta por sus padres. Mencionan que el día de hoy amaneció con fiebre. Le tomaron de manera axilar y el paciente se encontraba con 38.2 grados. Presenta rinorrea, malestar general. También mencionan que el hermanito, que tiene 2 años, cursa con el mismo cuadro. Al examen, el paciente tiene aparente regular estado general, aparente regular estado de hidratación, aparente regular estado de nutrición, se encuentra activo. Observamos que en la cavidad oral las amígdalas se encuentran eritematosas, le hacemos también el examen de oído, se encuentra permeable, no hay eritema, lo auscultamos, hay murmullo vesicular en ambos campos pulmonares, no hay ruidos agregados, en la cual el médico que lo evalúa lo diagnostica como un resfrío común, que tiene como CIE10 J00X, y se le indica paracetamol. ¿Cuál es la dosis que el bebé debería recibir si este presenta 10 kilos? Y acá les muestro la presentación del paracetamol. 120 miligramos, 5 mililitros. ¿Cuál creen que sería, no? De acuerdo a la dosis que les he mencionado. De 10 a 15 miligramos por kilo por dosis. A ver si me ayudan a resolverlo. A ver, les voy a dar un tiempito para que puedan resolver de acuerdo a lo que se indica. 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, no se olviden. A ver si lo resuelve. Chicos, doctores, yo sé que ustedes pueden. No se preocupen, acá vamos a resolver todas sus dudas, doctores. Bueno, la dosis que le correspondería a este paciente serían de 6 mililitros. La presentación que nosotros tenemos con el paracetamol es de 120 miligramos, 5 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que en 5 mililitros vamos a obtener 120 miligramos de paracetamol. Entonces, si nos dicen, acá, si nos dicen que la dosis es de 10 a 15 miligramos, ¿no? Peso por dosis. Este es un dato también que les quiero mencionar. Generalmente nosotros cuando un paciente presenta fiebre, siempre vamos a usar la dosis máxima, ¿ok? Que es 15 miligramos. Y generalmente cuando queremos tratar analgesia, usamos 10. Entonces, usamos 15 miligramos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le correspondería al paciente si pesa 10 kilos? Multiplicamos 10 por 15, teniendo como resultado 150 miligramos, ¿ok? Este paciente requiere 150 miligramos por dosis. Entonces, si nos dice que la presentación del paracetamol es 120 miligramos en 5, ¿cuántos mililitros serán para poder tener 150? Entonces, muy fácil, realizamos una regla de 3 simples, ¿no? Multiplicamos 150 por 5, teniendo como denominador 120 y nos da como resultado 6 mililitros. ¿Ya? Otro casito. Es un lactante de 11 meses que acude con su madre a urgencias por presentar fiebre de 38 grados desde esta mañana. Se fueron al centro de salud, le dieron ibuprofeno hace 4 horas, presenta tos y moco, no más de lo normal, pero este pequeño tiene episodios previos de otitis. A la exploración, su temperatura se encuentra entre 36.7 grados, o sea, hasta llega sin fiebre, pesa 10 kilos, buen estado general, no presenta cianosis, lo vemos hidratado, su fontanela de igual forma está normotensa, al examen no hay signos meningios, no hay exantemas, no hay petequias, en ambos campos pulmonares no hay ningún ruido agregado, tonos rítmicos, el abdomen se encuentra blando, depresible, no doloroso a la palpación, no hay signos de irritación peritoneal, tampoco se palpan masas ni visceromegalia. Aparentemente
un examen físico normal. Solo que acá mencionan el dato que la faringe se encuentra levemente congestiva. A la otoscopía, sí, podemos ver, el oído izquierdo se encuentra congestivo, al igual que el oído derecho congestivo y parcialmente abombado, con un ligero enrojecimiento. ¿Cuál creen ustedes que sea el diagnóstico y cuál creen que sea la dosis de ibuprofeno que va a requerir? ¿Ustedes qué creen? Algo parecido con el cálculo de la dosis del paracetamol. ¿Cuál creen primero que sea el diagnóstico? Me gustaría leerlos, me gustaría verlos participar, para que así podamos comprender todos y podamos dar, ¿no?, la dosis correcta a todos los pacientes que tal vez puedan llegar a nuestro consultorio. A ver, chicos, doctores, anímense a participar. ¿Cuál creen que sería el diagnóstico y la dosis de ibuprofeno que requiera este paciente, doctores? No se preocupen, acá lo vamos a seguir resolviendo. Entonces, como respuesta tenemos que 5 mililitros de ibuprofeno y de acuerdo al examen físico, de acuerdo a todos los datos que acá me menciona el caso clínico, podemos dar como diagnóstico una otitis media aguda. Entonces, la presentación del ibuprofeno es de 100 miligramos en 5 mililitros. Es decir, en 5 mililitros vamos a encontrar 100 miligramos de ibuprofeno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se da el ibuprofeno? Como ya les mencioné, es 10 miligramos por kilo. Entonces, el paciente pesa 10 kilos. Multiplicamos 10 kilos por la dosis, que es de 10, nos da que el paciente debe recibir 100 miligramos. ¿Ya? 100 miligramos es lo que este paciente debe de recibir. ¿Cómo hacemos? Lo mismo, una regla de 3 simples. 105 mililitros, hay 100 miligramos, ¿cuánto va a requerir? 5 mililitros. Fácil. Así podemos calcular las dosis que nuestros pacientes van a requerir. Otro como datito que les puse acá, el CIE-10, ¿verdad? El CIE-10 de otitis media aguda es H65.0. Como les digo, siempre es importante recordar más que nada los CIE-10 más frecuentes, porque vamos a estar siempre con el llenado del FUDO, con el llenado del GIS, así que ahí se los pongo para que lo puedan ver, dar una repasada y recordar. Otro casito. Un varón de 2 años de edad presenta desde hace 5 días un cuadro clínico de dificultad respiratoria. Tiene tos irritativa, rinorrea, acuosa, al que se le añade fiebre tras 24 horas de evolución. El niño acude al servicio de urgencias por la persistencia de su fiebre, a pesar de medios físicos. La historia que nos menciona, ¿no?, la mamita, el papito, es irrelevante. Tiene 3 hermanos mayores, todos son sanos. Al examen físico, el paciente pesa 12 kilos, se encuentra en el perfil de 50, es decir, se encuentra en los rangos normales, tiene talla de 86, de igual forma, en los rangos normales, y le encontramos que la temperatura se encuentra elevada, es decir, tiene fiebre, tiene 39.3. Pero tiene buen estado general. En la exploración se puede ver que hay una hiperemia orofaringia, pero la otoscopía está normal. A la auscultación escuchamos crépitos en hemitórax derecho, más no sibilancia. Sin embargo, tiene una saturación de 97. ¿Cuál creen ustedes que sea el diagnóstico del paciente? ¿Cuál creen que sea el diagnóstico? Crépitos en hemitórax derecho, a la auscultación. ¿Cuál creen que sea el paciente? Perdón, el diagnóstico. Rinofaringitis, asma, bronquiolitis, neumonía. ¿Cuál creen que sea, doctores? ¿Rinofaringitis? ¿Asma?
bronquiolitis, neumonía. Y de acuerdo al examen físico en la auscultación, damos como diagnóstico una neumonía. Entonces, ya que estamos frente a una neumonía, se le hizo más exámenes, se determinó que era una neumonía bacteriana. Se le inicia antibiótico-terapia. Ahora, ¿cuál creen que sea la dosis de paracetamol, ibuprofeno, que se recetaría al paciente? El niño pesa 12 kilos y ahí, como pueden ver, tengo ahí la presentación del ibuprofeno como del paracetamol, ¿verdad? El ibuprofeno, 100 miligramos en 5 mililitros, y el paracetamol, 120 miligramos en 100 mililitros. ¿Cuál creen que sea la dosis? Vamos a darles un tiempito para que puedan resolver, para ya fijar bien en cuanto a la dosificación que nosotros debemos de dar a nuestros pacientes. A ver, vamos a esperarlos un ratito. Nos da como resultado que debemos de darle 6 mililitros en cuanto al ibuprofeno y 7.5 en cuanto al paracetamol. Ahora, esto es algo que no tiene mucho que ver con el tema en sí, pero creo que es muy importante siempre tocar, ¿no? ¿Qué hacemos ante una intoxicación por paracetamol? Puede ser que a veces nuestros técnicos, nuestras enfermeras atiendan en algún momento que tal vez nosotros estamos de libres, no estemos presentes, ¿no? Y llega un paciente el cual tiene fiebre y tal vez le ha dado la dosis incorrecta, ¿no? De más, o incluso por accidente, tal vez la mamita dejó por ahí un frasquito y se tomó, ¿no?, el bebito porque le gustó el sabor. ¿Qué haremos? Vamos a empezar con un ejemplo, ¿no? Un caso clínico. Nos dice, madre lleva emergencia a un menor de 3 años, mencionando que ella es farmacéutica y al mediodía el menor consume jarabes de paracetamol, 3 frascos, siendo las 2 de la tarde. Ya lo tomó al mediodía, pero llega a la emergencia, ¿no?, a tu consulta en el puesto de salud a las 2 de la tarde. ¿Cuál creen ustedes que sería el manejo del paciente? Le damos el antídoto, le prescribimos N-acetilcisteína, le realizamos un lavado gástrico, ¿lo observamos o no, o ninguna de las anteriores? ¿Qué creerían ustedes que haríamos si es que es ninguna de las anteriores? ¿Qué hacemos? De frente damos el antídoto, hacemos un lavado gástrico o no. O, doctora, se está confundiendo, no es ninguna de esas, yo creo que es esto. ¿Cuál creen ustedes? Eso es algo que puede pasar, es muy frecuente, es muy frecuente. No tanto en tu consulta de serum, sino también en el internado. Creo que todos hemos realizado el internado, por lo menos sí he visto como unos 3 veces una intoxicación por paracetamol. Así que esto sí es importante que lo tengamos en cuenta. Más que nada para el manejo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un lavado gástrico. ¿Ya? Siempre tenemos que evitar que siga teniendo el medicamento, ya sea por un lavado gástrico, ya sea por el uso de tal vez carbón activado, o tal vez inducir el vómito. En este caso, por ejemplo, vemos que es una madre que nos menciona que lo tomó al mediodía y a las 2 de la tarde, es decir, 2 horas después, llega a la emergencia. El nomograma que nosotros tenemos para poder dar la dosis, ¿no? En este caso, el antídoto para la intoxicación por paracetamol, nos dice que dosemos a las 4 horas. Entonces, si la paciente, el pacientito, viene a las 2 horas, no tenemos que prescribir el antídoto. Tenemos primero que evitar que siga teniendo ese medicamento.
¿Ok? El paciente debe cumplir las 4 horas de ingesta del medicamento. Ahora, luego de esas 4 horas, ¿no? Pasan las 4 horas, ¿ok? Y dosamos. Y usamos este cuadrito, el nomograma, el cual les menciono. En caso nos salgan unos valores, a las 4 horas, por ejemplo, nos sale 200, no 300, nos quiere decir que estamos ante una probable toxicidad hepática. Por lo tanto, usamos el antídoto. Si a las 4 horas nos refleja estos valores, ¿no? Menos a la línea que nos muestra, no usamos el antídoto. ¿Ya? Entonces, siempre tener en cuenta que no podemos usar el antídoto, el N-acetilcisteína, antes de las 4 horas. Y lo primero que tenemos que hacer es evitar que siga teniendo el medicamento, ¿no? Claro que con las medidas generales, ¿no? El ABC. Un casito clínico, ya que seguimos acá con síndrome febril. Tenemos a un paciente de 1 año y medio, el cual es traído a consulta, presenta 4 días de fiebre, 38.5. Fue tomado en el sitio axilar. Menciona que hace 2 días fue llevado al pediatra, la cual solo le recetaron paracetamol. La fiebre persiste, al examen físico, aparente regular estado general, aparente regular estado de nutrición, aparente regular estado de hidratación. El paciente se encuentra activo, se encuentra jugando con su hermanito incluso. La cavidad oral no está eritematosa, el oído no se encuentra abombado, no hay eritema. En los pulmones, murmullo vesicular, pasa en ambos campos pulmonares, no hay ruidos agregados, y de igual forma el resto de sistemas sin alteración al examen físico. Entonces no hay muchos datos, ¿no? Más que nada es la fiebre. Ahora, de acuerdo a la historia clínica que presenta este caso, ¿qué tipo de fiebre doctores creen que presenta el paciente? ¿Una fiebre sin foco o una fiebre de origen desconocido? ¿Cuál creen que presente? Hay que saber diferenciarlos, ya que nosotros, al momento que nosotros tal vez salgamos una referencia, debemos de poner el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál creen que sea el tipo de fiebre que presente? ¿Fiebre sin foco o fiebre de origen desconocido? ¿Cuál creen, doctores? Y la respuesta es una fiebre sin foco. Y acá les voy a explicar. ¿Cuándo se dice fiebre sin foco y fiebre de origen desconocido? Estamos frente a una fiebre sin foco cuando esta es menor a 7 días. ¿Ya? Menor a 7 días. Le realizamos una anamnesis adecuada, un examen físico, sin embargo, no encontramos nada. No hay nada que nos alarme, no encontramos nada al examen físico. Y es ahí donde vamos a emplear los primeros exámenes auxiliares, ya sea la otoscopía, una radiografía de tórax, una ecografía, un hemograma, un examen de orina, un examen de heces. Va a depender mucho de lo que nosotros estemos sospechando. ¿Y cuándo es una fiebre de origen desconocido? Cuando esta es mayor a 8 días. ¿Ya? Mayor a 8 días. Y de igual forma, se le realizan todos los exámenes y los cuales salen negativos. Por lo tanto, ¿qué se hace con este paciente? Acá ya vamos a derivarlo, ¿no? Ya que este paciente va a requerir diversos estudios, ¿verdad? Va a requerir diversos estudios, ya sea una biopsia, un aspirado de médula ósea, dependiendo, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que saber es identificar como primer nivel de atención. ¿Ya? Entonces ya sabemos las diferencias en cuanto a fiebre sin foco y fiebre de origen desconocido. ¿Qué nos dice la guía? ¿Qué debemos hacer nosotros como médicos no pediatras? Primero, la guía de práctica clínica de diagnóstico y manejo de la fiebre en el paciente pediátrico que nos muestra el Instituto Nacional del Niño, primero nos dice que debemos de clasificar al paciente, ya sea como bajo riesgo, riesgo intermedio o un riesgo alto, ¿no? Esto se le dice semáforo del paciente pediátrico. ¿Y qué evaluamos? El color de la piel,
la actividad, cómo está en su sistema respiratorio, circulatorio y otros. Cuando es un riesgo bajo, es decir, cuando estamos con un pacientito que es verde, ¿no? Que es verde, un riesgo bajo. Cuando el color se encuentra normal, no hay cianosis, no hay algo anormal en cuanto a la coloración que debe presentar un niño. En cuanto a la actividad, va a responder normalmente, ¿no? Si es pequeño va a responder estímulos, está sonriendo, despierto, se encuentra con un llanto enérgico, o bueno, si no llora, pero responde, está alerta. En respiratorio no va a haber nada anormal que nos pueda llamar la atención. En el circulatorio, de igual forma, ojos y piel normal, va a estar hidratado, van a estar las mucosas húmedas. Otros, no tiene que haber ningún signo y síntoma de lo que pueda mencionar los colores ámbar y rojo, es decir, de riesgo intermedio y de riesgo alto. En cuanto al ámbar, ¿cuándo clasificamos a un paciente como color ámbar? Cuando tiene, es decir, un riesgo intermedio. Cuando se encuentra pálido, ¿no? Cuando lo menciona el cuidador, que en algún momento también ha estado pálido. Hay que recordar que incluso la guía NICE siempre nos dicen que debemos de tener bastante en cuenta lo que nos dicen los padres, los abuelitos, los que están cuidando más que nada al niño, ¿no? Ya que ellos están ahí constantemente con el pequeño. En cuanto a la actividad, no va a responder normalmente, el bebito no va a estar sonriendo, no responde, despierta más que nada con estímulos, o sea, no es espontáneo, va a estar hipoactivo. En cuanto al respiratorio, va a estar el pequeño con aleteo nasal, puede presentar también taquipnia, puede estar saturando. Vamos a encontrar también su crépitos en tórax, ¿no? Ruidos agregados. En el circulatorio o en la hidratación, el paciente va a presentar taquicardia, el llenado capilar va a ser más de 3 segundos, las mucosas van a estar secas, va a haber pobre succión, el bebito no va a estar lactando de manera correcta. También va a presentar oliguria, ¿no? Ya vamos a tener un grado de deshidratación. En cuanto a otros, tenemos las edades, entre los 3 a 6 meses, es unas edades como que son considerados como factores de riesgo para que el paciente se pueda complicar. Una temperatura mayor a 39 grados, la fiebre más de 5 días. Va a tener también impotencia funcional o puede también presentar edema de extremidad o de articulación. Ahora, ¿cuándo consideramos que un pequeño está con un riesgo muy alto? Es rojo. ¿Cuándo es considerado rojo? Cuando el paciente ya está pálido, marmóreo, cianótico, no responde, va a lucir enfermo, tiene un llanto débil. En cuanto al respiratorio, se va a encontrar quejido, una taquipnia, un esfuerzo respiratorio moderado, severo, va a estar con el pudor disminuido en cuanto al circulatorio, y entre otros, ¿no? Siempre teniendo como factor de riesgo menor a 3 meses. En este caso, menor a 3 meses. Va a tener rash, una fontanela bombada, rigidez del cuello. Ahora, esto es algo que nosotros vamos desarrollando incluso desde que estamos en nuestras prácticas clínicas. Nosotros, desde que empezamos nuestra práctica clínica, nosotros ya vamos agudizando nuestra visión y vamos viendo. Por ejemplo, viene un paciente que lo encontramos taquipneico, nosotros ya vamos diciendo, esto no está bien. Y ahí nosotros vamos afinando nuestros signos y síntomas para poder identificar, ¿no? Un paciente que está con un riesgo intermedio, como también un riesgo alto de complicarse. Es importante también recordar que en pediatría las edades importan muchísimo, muchísimo. Como lo expliqué en la primera clase que tuvieron conmigo sobre sepsis, siempre un neonato va a ser un factor de riesgo para una infección potencialmente grave. Y también, de acuerdo al semáforo que plantea la guía, para poder identificar al paciente, nos indica algunas recomendaciones. ¿Qué debemos hacer? Un examen de orina, en el verdecito, no realizar analítica sanguínea ni radiografía, porque como sabemos, generalmente en los pacientes pediátricos no tienen la sintomatología clásica de lo que es, por ejemplo, una ITU, ¿no? No tienen la disuria, no lo van a mencionar, ellos tienen otros signos, otros síntomas. Esto es lo que nos menciona. Ahora, en cuanto al riesgo intermedio y en cuanto al riesgo rojo, eso es más que nada para que ustedes lo puedan leer con mucho más detalle en casa,
¿no? Y recordarlo también de cierta manera, doctores, porque nosotros estamos enfocados más que nada a la atención en el primer nivel. Ya nosotros debemos de saber identificar cuando un pacientito es que requiere, ¿no? Una referencia, una atención con el especialista. ¿Qué scores usamos en cuanto a los menores de 3 meses? Tenemos diversas escalas. Tenemos la de Rochester, la de Filadelfia, la de Boston, la de Pittsburgh. Generalmente lo que usamos es la de Rochester, en la cual evaluamos antecedentes, examen físico, puede usarse también el hemograma, el orina, etc. También usamos la escala de Gio, que evaluamos la afectividad, el esfuerzo respiratorio, como también la perfusión periférica, ¿no? La cual, de acuerdo a lo que va indicando, le vamos a poner un puntaje. ¿Ya? En el caso que el puntaje sea más de 7, estamos frente a un paciente que tiene un riesgo alto para una infección bacteriana potencialmente grave. Hay que nos evalúa, por ejemplo, cuando es normal, cuando el paciente está sonriendo, no está irritable, no hay un esfuerzo respiratorio normal, está rosadito y está con las extremidades calientes, ¿no? Lo que normalmente una temperatura adecuada. Todo lo que no es normal, nosotros ya debemos estar alerta. Más aún si es un lactante menor a 3 meses. Y estos son otros que nos menciona la guía, pero esto simplemente, como lo menciono, solo se los muestro para que ustedes puedan estar considerando, porque también puede ser una pregunta que nos hagan en cuanto al residentado, si nosotros nos vamos a postular en un momento residentado. Estos son los más fidedignos, los que más se usan y los que nos dan algo más específico, ¿verdad? Nos dice con mucha más certeza que estamos a un potencial riesgo de infección bacteriana grave. Esto es lo que se usa. El lab score y el step by step. Creo que es muy lógico mencionarlo, ¿verdad? Ya que acá vamos a usar exámenes de laboratorio, la procalcitonina, proteína C, eso no vamos a tener lamentablemente en nuestro puesto de salud, porque como lo vuelvo a repetir, nosotros como serums vamos a identificar al pacientito, ¿no? Y los factores de riesgo que éste pueda presentar. Luego tenemos la escala de Yale, que es entre los 3 y 36 meses. ¿Qué evaluamos aquí? La calidad del llanto, cómo interactúa este pequeño, cómo está su estado de sueño, ¿no? Su vigilia, cómo está su coloración, está hidratado, cómo es su respuesta social. ¿Ya? Entonces, vamos a aprendernos todo lo normal. ¿Cómo es la calidad del llanto? Es fuerte, está contento, no llora. Interacción con los padres, bueno, llanto breve o puede ser también ausente. ¿Cómo está en cuanto a su vigilia? ¿Está alerta? O despierta simplemente con un pequeño estímulo, ¿no? Porque también el bebito puede estar descansando. ¿Cómo está su coloración? ¿Está normal o puede estar rosadito? La hidratación, piel y ojos normales, mucosas húmedas. En cuanto a la respuesta social, está sonriendo o también puede estar alerta. ¿Ya? Siempre recordar todo lo normal para que así nosotros podamos identificar lo que es anormal y así poder tener en cuenta los factores de riesgo que puede presentar nuestros pequeños. Ahora vamos a un casito que vamos a ir desglosando poquito a poquito. Este es un lactante masculino de 1 mes y medio, el cual acude a urgencias por vómitos desde hace aproximadamente 3 días, no presenta diarrea, presenta fiebre en las últimas 48 horas, con las cuales tienen pico de 40 grados. Tiene rechazo a la lactancia, aunque tiende a succionar con fuerza. Probablemente no tiene una adecuada succión, ¿verdad? No catarro ni otros síntomas. En cuanto al entorno familiar, no hay historia de que hayan presentado fiebre. Al examen físico, el paciente se encuentra pálido, se le ve una ligera afectación, o sea, no se le ve bien, está irritable, hay una escasa respuesta social, está eupneico, respira muy bien, y se puede observar que tiene una buena perfusión periférica.
Al examen tiene temperatura de 38.5, una saturación del 98%, y lo podemos identificar como de acuerdo a la evaluación, como un TEP inestable. Ahora, acá viene una pregunta. Si estuvieran en su consulta, ¿cómo ustedes plantearían a este paciente? Tiene fiebre y un TEP, un tromboembolismo pulmonar inestable. ¿Qué hago? Lo derivo a emergencia. La B, tiene una fiebre sin foco. La C, tiene una fiebre de origen desconocido. Tiene una infección bacteriana potencialmente grave. O la B y la D. ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿No? Recordemos que hace 48 horas está con fiebre. ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Tiene un tromboembolismo pulmonar inestable? ¿Tiene una fiebre sin foco? ¿Tiene una fiebre de origen desconocido? ¿O podríamos considerar que es una infección bacteriana potencialmente grave? ¿Cuál creen? Bueno, la respuesta es que tiene una fiebre sin foco. Recordemos que tiene 48 horas. Y definitivamente puede ser una infección bacteriana potencialmente grave. Recordemos que el caso clínico nos menciona un lactante de 1 mes y medio. ¿Ya? Y el TEP no es tromboembolismo pulmonar. El TEP es el triángulo de evaluación pediátrica. ¿Qué evaluamos en el triángulo de evaluación pediátrica? La apariencia, la respiración y la circulación. En la apariencia vamos a evaluar a nuestro paciente su aspecto, su tono, su reactividad, cómo es la conexión, ¿no?, con el medio ambiente, cómo está la mirada, si hay llantos, hay palabras, si tiene somnolencia. En la respiración vamos a ver si no cierra tracción intercostal, si presenta aleteo nasal, si hay una posición específica para respirar, ¿no? Si necesita una posición para que el paciente pueda sentir que está respirando. O si hay algún ruido agregado. Básicamente el examen físico que nosotros hacemos a un pacientito. En la circulación, ¿cómo está el aspecto de la piel? Si está pálido, si la piel está moteada o si el pequeño presenta cianosis. Entonces, de acuerdo a lo que les he explicado, ¿cómo está nuestro paciente? Vemos que en lo respiratorio no me da ningún dato, en lo circulatorio tampoco, no dinámicamente estable, ¿no? Más que nada es la apariencia del paciente. ¿Ok? Ese es nuestro paciente. Su apariencia no nos dice que está bien, y aparte es un lactante de 1 mes y medio. Entonces, ¿qué escala aplicaríamos? Como es un paciente de un lactante de mes y medio, vemos lo que es la escala de IOS. ¿Ya? Eso solo para mencionarlo, de ahí lo vamos a ir desglosando. Aplicamos también los criterios de Rochester para determinar si el pequeño está con una infección bacteriana grave, ¿no? Recordemos que se usa en menores de 3 meses. Y como les mencioné, es lo que nosotros usamos. Usamos también nuestro semáforo que nos menciona la guía práctica del Instituto Nacional del Niño para ver cómo catalogamos a este lactante. Y también este cuadrito que se los quise poner para que podamos, de acuerdo al triángulo, evaluar si el paciente se encuentra estable o inestable. ¿Ya? Y de acuerdo a eso, si nosotros lo determinamos como un paciente estable, evaluamos la edad, o si está inestable, ¿no?, las medidas primarias, ¿no?, el ABC, pues, ¿no?, el oxígeno, reposición de volumen, en caso vemos que el paciente está chocándose, etcétera. Que esto lo pueden ver con muchísimo más detenimiento. Esto simplemente se los muestro para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, ninguna de estas escalas que he mencionado nos va a dar un diagnóstico, ¿verdad? Eso es simplemente para que nosotros podamos categorizar al paciente como un paciente con potencial riesgo a una infección grave. Pero hay evidencia que sí pueden presentar una alta sensibilidad. Y también nos van a ayudar para tomar decisiones, ¿no?, en cuanto al riesgo que les voy mencionando, que es una infección bacteriana potencialmente grave. Entonces, de acuerdo a la escala de GIO,
Vemos que nuestro paciente está irritable, bueno, tiene un esfuerzo respiratorio normal, pero se encuentra pálido. Entonces, como puntaje a este pacientito, lo vamos a dar como un GIOS 9. ¿Qué nos dice el GIOS? Que cuando la puntuación es menor a 7, estamos ante una baja probabilidad de una infección bacteriana potencialmente grave. Entonces, este paciente tenemos que es un GIOS 9, es decir, es una infección, puede ser una infección bacteriana potencialmente grave. Ahora, considerando lo que hasta el momento hemos realizado con el paciente, ¿no? Una anamnesis, un examen físico y la escala de GIOS que ya nos da una cierta idea de cómo está el paciente, deberíamos de tener más en cuenta qué nos dicen las alternativas. No, ya tengo datos suficientes para decidir mi próximo paso. Sí, necesitaría saber los antecedentes personales, vacunales también, importante. C, sería importante monitorizar al paciente, los funciones vitales y descartar una focalidad. O la opción D, que es la B y C, son verdaderas. ¿Qué creen ustedes que nosotros deberíamos hacer como médicos ante este paciente? Un paciente que tiene alto riesgo para tener una infección potencialmente mortal, ¿verdad? Y bueno, deberíamos de indagar más los antecedentes personales, ver si este pacientito cumplió con su esquema de vacunación, recordemos que tiene 1 mes y medio, y también monitorizarlo, ¿verdad? Monitorizar constantemente sus signos vitales y debemos de descartar una focalidad. Le hacemos la exploración física. El paciente presenta una vía permeable, está apneico, pero sí se encuentra pálido, lo cual nos llama la atención. Pero se encuentra con un Glasgow 15, las fontanelas no se encuentran tensas, están normotensas, y en la exposición no hay incidencia. Entonces, no hay como que un hallazgo relevante. Entonces, este pacientito del caso clínico es evaluado por el médico que lo recibe en la emergencia, le da su dosis de paracetamol, ya que al examen físico, cuando se los mencioné, presentaba una temperatura elevada, ¿verdad? 38.7, entonces presentaba fiebre, por lo tanto le da su dosis de paracetamol. Al recibir la dosis, el paciente podemos observar que mejora su triángulo de evaluación pediátrica, se encuentra en buen estado general, el llenado capilar es normal, y es un llanto consolable. Logramos estabilizar al paciente, más que nada el malestar y lo que se nos mostraba era por la fiebre. Le realizamos, pues, ¿no? Le medimos las funciones vitales con respecto a lo normal que el cuadro nos presenta. Se encontraba en los rangos normales, ¿no? Su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, como también su tensión arterial. Y bueno, como antecedente, tiene sus vacunas completas. Ahora, ya fue evaluado, ya logramos estabilizar al paciente, ¿no? Logramos ahora verlo con un buen estado general, mejor, más tranquilito al bebé. ¿Qué haríamos a continuación una vez que estabilizamos? ¿Qué haríamos a continuación? Le decimos a la mamá, vaya a casa, regrese. ¿Qué creen ustedes? ¿Le daríamos de alta? Simplemente avisándole los signos de alerta. ¿Qué nos dice la alternativa B? Un lactante menos de 3 meses siempre tiene que ingresar. ¿Qué nos dice la C? Es impredecible realizar un estudio de sepsis. O la D, empezar inmediatamente antibioticoterapia por el riesgo de infección bacteriana potencialmente grave en esta edad. ¿Qué ustedes como médicos harían a continuación? ¿Qué harían? ¿Qué haríamos con este paciente lactante de 1 mes y medio, que al realizar todos los exámenes nos daba las indicaciones que era un pacientito que potencialmente podía tener una infección muy grave? Lo ideal sería realizarlo en estudio de sepsis, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Derivarlo, llevarlo por la edad y por cómo llegó a la emergencia.
Esto fue una clasecita en cuanto a síndrome febril en pediatría y ahora vamos a empezar con lo que es convulsión febril, que es una causa también muy frecuente en cuanto a en pediatría y debemos de tener muy en cuenta a los niñitos que lo presentan. ¿Ya? Vamos con un caso clínico, de igual forma, para poder familiarizarnos con el tema. Nos dice que es un paciente de 2 años de edad que acude a puesto de salud. Presenta fiebre, se encuentra con una temperatura de 38.5. 5 minutos después que se le realiza la evaluación al paciente, presenta convulsión, la cual tiene una duración aproximadamente de 2 minutos. Ahora, post-convulsión, a la evaluación, el paciente se encontraba activo y funciones vitales estables, es decir, como si no hubiera pasado nada con el pequeñito. ¿Qué tipo de convulsión presenta? ¿Cuál creen que sea el tipo de convulsión que presenta este paciente? Tenemos crisis de ausencia, una convulsión febril compleja, una convulsión febril simple, un estatus epiléptico o ninguna de las anteriores, doctora. Yo no creo que sea ninguna de las alternativas que usted nos ha mencionado. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen que sea el tipo de convulsión que presenta este paciente? Vamos descartando, ¿no? Definitivamente esta convulsión se presenta en un contexto de fiebre, que ahí más o menos vamos viendo. Yo sé que están cansaditos, son clases largas, pero es importante que participemos para que así podamos tener los conceptos mucho más claros. No importa si nos equivocamos. No importa si nos equivocamos, para eso está la clase, para poder entender y estar bien claros cuando nos llegue un paciente y saber cómo actuar. Y la respuesta es convulsión febril simple. ¿Qué es la convulsión febril? Según la asociación, la Asociación Académica de Pediatría, está yendo el término, nos dice que es una convulsión que va a estar asociada a fiebre en pacientes que no presenten una infección del sistema nervioso central entre las edades de 6 meses, a 5 años. ¿Ya? Eso nos dice. Entonces, de por sí la convulsión febril es un evento crítico que va a coincidir con procesos febriles, como lo menciono, entre las edades de 6 meses a 5 años. Ojo, es importante descartar algún tipo de infección del sistema nervioso central, como también algún trastorno metabólico. También no tiene que presentar anomalías estructurales, ¿no? Anomalías neurológicas previas. Estos son benignos generalmente, son autolimitados y en su mayoría no presentan secuelas a largo plazo. No presentan. Así que tenemos dos. Tenemos la convulsión febril simple, como también tenemos la convulsión febril compleja. La simple es la más frecuente, es en un 80%. En un 80% la presentan los pequeños que presentan convulsión. Generalmente es una convulsión generalizada, en un 80% se dice que son tónico-clónicas. Pueden haber tónicas también, pero es menor proporción, ¿no? Es un 13%, y así, pero generalmente son generalizadas. Duran menos de 15 minutos, que esto es un punto que me gustaría recalcar, pero bueno, se los voy a ir describiendo. Generalmente son una en 24 horas y no generan ningún síntoma post-ictal, a diferencia de la compleja. Como frecuencia es en un 20%, generalmente son focales, duran más de 15 minutos, son más de 2 en 24 horas, y una de las secuelas post-ictal que es muy frecuente y también es una pregunta de examen que nos podrían hacer en el recién dado, o incluso en el ENAM alguna vez vino, es la denominada paresia de Tobin. ¿Ya? Importante datito que
que recuerden. Ahora, lo que le quería mencionar es que si bien el punto de corte son 15 minutos, lo común en la práctica no es que llegue a los 14, 15 minutos, no. Estas convulsiones generalmente suelen durar entre 1 a 2 minutos, no suelen pasar de los 3 minutos. Generalmente el 15 minutos es el punto de quiebre, más que nada para fines académicos, ¿ya? Para fines de examen. Así que si nosotros nos llega un pacientito que ya nosotros vamos viendo que al primer minuto le damos las medidas generales, que también se los voy a mencionar, a los 2 minutos no pasa, debemos de frente ya de actuar. Actuar. ¿Por qué? Porque es muy probable que vaya a durar mucho más de 3 minutos. ¿Ya? Ese es un dato importante que quería comentarles. Ahora, ¿cuál creen que sea la etiología, ¿no? de estos pacientitos que presentan convulsión febril? Según nuestra guía y según, de acuerdo a lo que nos menciona, es que no hay una etiología conocida, o sea, es idiopático, pero existen diversos factores que nos pueden predisponer a presentar una convulsión febril. Pueden haber factores como genéticos, pueden ser también una respuesta exagerada a determinadas citoquinas inflamatorias, etcétera. No se conoce. Generalmente lo que se dice también es por una inmadurez, ¿verdad? Una inmadurez del termostato hipotalámico, ¿no? Como sabemos, es el que regula la temperatura corporal. Así que puede ser causa de eso. No hay algo establecido 100% que nos diga, es por esto que este paciente convulsiona, ¿ya? Porque sabemos que no todos vamos a convulsionar, ¿verdad? Entonces, no hay una causa conocida, pero puede estar involucrados diversos factores, ya sea genéticos, propiedades neutrópicas propias, ¿no? De algunos virus, como el herpes, influenza, entre otros datos que tal vez podrían favorecer a que un paciente, pues, ¿no? Pueda presentar convulsión febril. Generalmente, en la población total, en los pacientes pediátricos, como dato, afectan entre un 2%, ¿ya? Es más frecuente en los niños, varones, entre 2 a 1. Y como lo repito, hay diversos factores que lo condicionan, ambientales, genéticos, etc. Ahora, cuando estamos frente a una convulsión febril, nosotros vamos a pedir exámenes auxiliares. ¿Ustedes creen que una convulsión simple, en este caso, faltó recalcar, una convulsión simple, va a necesitar que se le hagan exámenes auxiliares? Pues no. A una convulsión simple no se le piden exámenes auxiliares, a menos que busquemos el foco de la fiebre, más no por la convulsión. ¿Ya? Nosotros, si en algún momento tenemos un pacientito, no es que vamos a pedirle para determinar la convulsión, no, sino el foco. ¿Qué es lo que ocasiona la fiebre, la convulsión? A ver, ¿qué pasa si hay una convulsión más de 3 veces, pero con recuperación de conciencia? ¿No? Les puse un cuadrito diferenciando el simple del complejo, y el complejo les recalqué que genera un estado posital, ¿verdad? Hay pérdida de conciencia, incluso pueden haber hemiparesis, como es el de TOP, que les he dado como datito, que es una de las más frecuentes. Entonces, ¿qué pasa si hay una convulsión más de 3 veces, pero hay recuperación de la conciencia? A esto se les denomina crisis subintrantis. Para que recuerden. Otro casito clínico. Tenemos a un paciente de 18 meses que acude a puesto de salud con temperatura de 39 grados. Al momento que nosotros lo evaluamos, el pequeño convulsiona. ¿Cuál creen ustedes que es el fármaco de elección que vamos a usar para la convulsión? Ojo, para la convulsión. ¿Cómo hacemos para que la convulsión se detenga? ¿Qué usamos?
Diazepam, usamos fenitoína, usamos fenobarbital o usamos clonazepam. ¿Qué usamos? ¿Qué usamos, doctores? Diazepam, fenitoína, fenobarbital, clonazepam. Y la respuesta es diazepam. Ahí, acá les voy a explicar. Bueno, ya. Primero lo que tenemos que hacer es el manejo del ABC, ¿no? Tenemos que nosotros fijarnos que el paciente se encuentre vivo y mantenerlo vivo. Ver la vía aérea, ¿no? Su vía aérea, su ventilación, su circulación. Esto va a incluir la posición, ¿ya? La posición que nosotros debemos de tener con nuestro paciente en el caso que esté convulsionando. Y la posición correcta es la de cúbito lateral. Hacia nuestro lado, ¿ya? Hacia nuestro lado. ¿Para qué? Para que en caso el paciente vomite, no se aspire. Ya son las medidas generales. Incluso también podemos usar tubo de Mayo, va a depender mucho. Ya siempre debemos de observar al paciente. Fijarse que esté vivo, mantenerlo vivo, que no se aspire, etc. Lo segundo que tenemos que hacer es ponerle oxígeno al 100%. Importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué, doctores? En cada convulsión es un momento en el cual hay hipoxia. Por lo tanto, cada segundo que pasa de esa convulsión va a haber una muerte neuronal. Entonces, ¿nosotros qué debemos evitar? Nosotros debemos de evitar el mayor daño neurológico. Por lo tanto, como hay momentos de hipoxia, nosotros vamos a brindar oxígeno, ¿ya? Al 100%. Ahora, en cuanto a los anticonvulsivantes, el de primera línea es diazepam. Ahora, diazepam, porque es lo que nosotros podemos tener en cuanto a nuestro medio, porque nuestras guías nos mencionan que podemos usar lorazepam e incluso midazolam. Es más, lo primero que deberíamos usar es midazolam. ¿Y por qué? Porque hay menos efecto cardiorrespiratorio depresor. ¿Ya? Eso también es un dato importante que debemos de tener en cuenta. Ahora, ¿cuándo debemos de iniciar los anticonvulsivantes? Es importante tener en cuenta mucho el tiempo que va pasando. El tiempo que va pasando es fundamental. Es verdad que el punto de corte son 15 minutos, pero como ya les menciono y les vuelvo a repetir para que puedan tener en cuenta, es que si nosotros vemos que el paciente pasa un minuto, ya está pasando 2 minutos, nosotros ya debemos de estar cargando, preparando nuestra ampolla para poder administrarle al paciente. ¿Por qué? Porque es muy probable que si el paciente a los 2 minutos no para esa convulsión va a seguir, ¿ok? No es que ni bien convulsiona, le ponemos, no, nosotros debemos de observar, tener en cuenta mucho, mucho el tiempo, ¿ya? Solo si pasa de 3 minutos. Entonces, como primera línea, tenemos lo que es el diazepam, el cual se va a administrar 0.3 miligramos por kilo en bolo. Directo, directo, doctores. Directo, no tengan miedo. Como también se puede usar por vía intrarrectal. Doctora González, no se escuchó. ¿Podría volver a repetir lo último que dijo? Lo último que dijo, porque no se escuchó. Ok, ¿me escuchan ahora sí? Sí, sí, doctora. Ok, bueno, discúlpenme, mil disculpas, tengo un poco de conexión, un poco de mi conexión inestable debido a que me encuentro en mis serums, en mi pueblito, entonces les pido mil disculpas, si es que no me escuchen, no se preocupen, me lo pueden hacer recordar para yo repetirles, no hay problema. Les decía que el uso de anticonvulsivantes únicamente va a ser solo si pasa los 3 minutos, ¿ok? Primero las medidas generales y luego vamos observando al paciente. Si vemos que el paciente al minuto, a los 2 minutos, la convulsión no tiene ninguna intención de parar, nosotros ya vamos cargando nuestro medicamento para poder administrarlo porque lo más probable es que eso no va a parar. ¿Ya? Entonces tenemos que el medicamento de primera línea es el diazepam.
el diazepam, luego sigue la fenitoína y luego sigue el fenobarbital. Entonces, ¿cómo se administra el diazepam? En la dosis de 0.3 miligramos por kilo en bolo. Directo, doctores, directo. No se asusten. Directo, hacemos los cálculos y hacemos la administración del diazepam. También nos dice la guía que podemos usarlo por medios intrarrectales, por 0.5 miligramos por kilo por bolo. Pero, ¿cuál es algo que nos puede fallar en nosotros nuestra contra? Que si nosotros vamos a aplicarlo por vía intrarrectal, a veces cuando los pacientes pediátricos convulsionan, no controlan sus esfínteres. Entonces, es probable que no controle el esfínter y se vaya, ¿no? Toda la administración que nosotros le hayamos hecho del diazepam. Entonces, si no encontramos una vía en el pequeño, podemos usar los medios intrarrectales. Esta dosis que aplicamos con el diazepam pueden ser usadas hasta en 2 oportunidades, ¿ya? En los primeros 5 minutos. Si en los primeros 5 minutos no pasa, a pesar que le pongo la dosis de diazepam, podemos volverlo a usar. Ahora, si esto no pasa, ¿no? Entre los 5 minutos que tenemos, vamos a usar la fenitoína, el cual nos viene en una dosis de 20 miligramos por kilo por bolo, ¿ya? Y de igual forma, pasan 15 minutos, no pasa la convulsión, el paciente sigue convulsionando, hacemos el empleo de fenobarbital. De igual forma, de la misma dosis, 20 miligramos por kilo por bolo. Ahora, si esto pasa los 30 minutos, ya estamos con un verdadero estatus convulsivo. ¿Y qué se hace en estos casos? Se seda al paciente. Se dice que se usa midazolam en infusión, según la guía canadiense, nos menciona eso, el cual vamos a usar con 2 microgramos por kilo por minuto, porque es infusión. Esto es más que nada como dato, porque nosotros como primer nivel identificamos la convulsión y nosotros ya tenemos que referir. La guía nos menciona que podemos observarlo en caso una convulsión simple, pero solo si hay médico. Entonces nosotros ya vamos a estar siempre alerta ante eso. Pero como recomendación, siempre tratar de referir al paciente para que tenga una evaluación mucho más estricta, ¿verdad? Ya que va a depender también de la edad del paciente que presente. Tenemos un casito. Es un paciente que tiene 20 meses, el cual acude a puesto de salud con una temperatura de 39 grados. Al momento de la evaluación, el paciente convulsiona y como ya mencionamos, la dosis, el fármaco de primera línea es el diazepam. Por lo tanto, ¿cuánto sería la dosis de diazepam que nosotros debemos emplear en nuestro paciente? Sabiendo que pesa 12 kilos, y acá les pongo la presentación del diazepam. Vienen 5 miligramos en 1 mililitro. ¿Cuánto creen que sea la dosis que el paciente debe de recibir? Recordando que es 0.3 miligramos por kilo en bolo. Doctora María, ahí se lo voy a responder terminando la clasecita de menos minutitos. A ver, respóndanme. ¿Cuánto creen que sea la dosis que deba requerir el paciente, sabiendo que pesa 12 kilos y la presentación del diazepam es 5 miligramos en 1 mililitro? Acuérdense, 0.3 miligramos por kilo es lo que se indica para diazepam. Y la respuesta es 0.7 miligramos, ¿ya? En bolo. Como lo vuelvo a repetir, en bolo. En bolo pasamos lo que calculamos a nuestro paciente. Entonces hacemos el cálculo. Parecido, doctores. El cálculo es parecido, usando nuestra regla de 3 simples. Entonces, si nos dice que es 0.3 miligramos por kilo por bolo, multiplicamos eso con respecto al peso, ¿verdad? Entonces, nos da un resultado de 3.6 miligramos. Y de acuerdo a la presentación del diazepam, es 5 miligramos en 1 mililitro.
En 1 mililitro hay 5 miligramos. Por lo tanto, ¿cuántos mililitros voy a necesitar para que el paciente pueda recibir 3.6 miligramos? Hacemos nuestra regla de 3 simples y nos da un resultado de 0.72 miligramos. Entonces, acá, de acuerdo a las alternativas que les presento, vemos que la respuesta correcta es la letra C. Otro casito. Es un paciente, el cual tiene 20 meses, acude a puesto de salud con una temperatura de 39 grados. Al momento que nosotros lo evaluamos, el paciente convulsiona. Se le aplica la dosis de diazepam. No responde. Se repite la dosis, ¿no? Como ya les mencioné, entre los primeros 5 minutos. Tampoco responde. De acuerdo a la explicación que les he dado, ¿cuál sería el fármaco que emplearíamos? El que sigue, en cuanto al uso de anticonvulsivantes. A ver, chicos, doctores, ¿cuál creen que sea el fármaco que nosotros vamos a emplear una vez que ya hemos iniciado con el diazepam? ¿Qué fármaco empleamos, doctores, como segunda línea? Que se los he mencionado. Doctores, les pedimos que se mantengan conectados. La doctora ha tenido un pequeño impasse con su conexión, pero en breves minutos ella se va a conectar. Buenas noches, doctores, mil disculpas. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí, doctora. Ya, mil disculpas, de verdad. Como les comento, ahorita me encuentro en mi puesto de salud, así que discúlpenme de verdad si es que en algún momento se va la conexión. Y bueno, estábamos con este caso clínico. Se los vuelvo a repetir, de repente no me han escuchado. Es el paciente en el cual tiene 20 meses, llega con 39 grados de temperatura y convulsiona. Le realizamos las primeras medidas, le realizamos la primera aplicación de diazepam. El paciente no responde. Repetimos la dosis en los primeros 5 minutos. ¿Ya? Repetimos la dosis en los primeros 5 minutos y el paciente tampoco responde. Entonces, ¿cuál es la dosis de fenitoína? Porque ya recordamos que la segunda línea, en cuanto no responda al diazepam, es el uso de fenitoína. ¿Cuánta es la dosis que emplearíamos en este paciente? Como dato, ya sabemos que el paciente pesa 12 kilos y la presentación de la fenitoína en ampolla es de 250 miligramos en 5 mililitros. A ver, ¿cuánto creen que sea la dosis que deberíamos emplear en este paciente? Les recuerdo que es 20 miligramos por kilo en bolo. Así que a ver si pueden hacer sus cálculos. ¿Cuánto es aproximadamente lo que requiere este paciente? 4.2 miligramos, 4 miligramos, 4.8 miligramos o 5 miligramos. 4.8 miligramos nos dice la doctora Nuria. Otro que se anime a participar y logre sacar una dosis, tal vez la doctora Nuria no la ha calculado bien. Otro que se anime. Ya falta poquito, doctores. Solo es importante tener las dosis bien grabaditas para que podamos dar una dosificación precisa en nuestros pacientes. Y sí, muy bien, la doctora respondió muy bien. La dosis que el paciente debería de recibir son 4.8 miligramos. ¿Ya? Y de nuevo vamos a hacer nuestro cálculo. Si nos dice que el paciente pesa 12 kilos y la presentación es de 250 miligramos en 5 mililitros, de nuevo, o sea, en 5 mililitros hay 250 miligramos. Entonces, ¿cuánto yo debo de usar para que
mi paciente reciba 240 miligramos. De acuerdo al cálculo, ¿verdad? Porque ya sabemos que fenitoína es 20 miligramos por kilo por bolo, ¿no? Entonces, si me dice que pesa 12, multiplico 20 por 12 y me da 240. Entonces, hacemos la de tres simples, ¿no? ¿Cuántos mililitros voy a requerir para que me dé una concentración de 240 miligramos? Haciendo nuestra reglita de tres simples, multiplicamos, ¿verdad? 240 por 5 entre 250, el cual me da un resultado de 4.8 miligramos. Así que muy bien, doctora. Y bueno, eso es todo, doctores. Espero que me hayan podido comprender. Es un tema muy importante y muy interesante en el cual vamos a estar expuestos siempre en la consulta pediátrica. Y bueno, eso sería todo. Doctores, recuerden que a partir de este momento pueden activar sus micrófonos para hacer las preguntas pertinentes y también pueden escribir a través del chat. Doctora, hay A algunas ver, preguntas en el chat. sí. Una pregunta es, doctor, una pregunta. ¿Esa conversión como la regla de tres simples no la hace la enfermera? No. Nosotros lo que vamos a decirle a la enfermera es, por ejemplo, este pacientito, ¿no? Requería 4.8 miligramos. Le decimos, licenciada, esto es lo que requiere el paciente. Nosotros realizamos la dosis que requiere el paciente. Nosotros le damos la dosis que requiere el paciente. Ese sí cálculo depende de nosotros. Ahora, si por ejemplo, le damos, no sé, eso es más que nada cuando empleamos otro tipo de uso, ¿no? A veces tenemos que hacer, las enfermeras tienen que hacer cálculos con el cloruro, con la dextrosa, pero no, esta es la dosis que nosotros le vamos a dar al paciente. Aparte, eso es una dosificación en bolo, o sea, lo que ni bien calculamos, lo pasamos directamente. Lo que me mencionas es más que nada para uso de otros. Por ejemplo, si usamos, le decimos, ¿no? A la enfermera, supongamos, no es este caso, tenemos, no sé, me salió 4 miligramos, pero tiene que pasarle en una solución hipersódica. Ahí ya la enfermera se encarga de hacer su preparado de hipersodio para que pueda pasar el medicamento que nosotros requiramos. ¿Ya? Porque nosotros siempre debemos hacer estos cálculos para poder darle una dosificación adecuada al paciente. También tenemos la pregunta de la doctora Chero. Ella dice, ¿el diazepam lo diluyo con NaCl o directamente? Doctora, el diazepam no se diluye, el diazepam se pasa directamente. Ya es en bolo. Por vía endovenosa, en bolo directo. No se diluye, no, es directo. El doctor Guerra nos dice, ¿cómo sería la administración del N-acetilcisteína frente a la intoxicación por paracetamol? Buenas noches, doctora. Con respecto a esa pregunta, eso va a depender mucho de la presentación que tengamos. Por ejemplo, si tenemos niños entre 12 y 7 años, lo habitual recomendado es 300 miligramos de acetilcisteína por vía oral, en 3 tomas de 100 miligramos cada 8 horas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, doctores? No, doctora Paula, disculpe, había entendido mal su pregunta. Se lo voy por favor, repetir, mil disculpas. En cuanto presentemos la intoxicación por paracetamol, debemos tener en cuenta siempre cómo se encuentra el paciente, ¿no? Primero las medidas generales que tenemos que tener y de acuerdo a la concentración que nos haya salido en el nomograma, como ya lo mencioné, si nos sale las concentraciones altas, de acuerdo al nomograma que nos muestra, debemos de iniciar, ¿ya? ¿Y cómo se inicia? Primero la dosis, como siempre en pediatría, va a ser por kilo por peso, ¿no? Entonces, vamos a tener como basal 150 miligramos por kilo. Esto va a ser diluido en 200 mililitros, ¿ya? Con una
solución glucosada o dextrosa al 5%. ¿Ya? Entonces, siempre debemos tener en cuenta eso, que en niños pediátricos la concentración de dextrosa es al 5%, y la única diferencia del uso de la dextrosa es en los neonatos, que es la única concentración que usamos al 10%. Y después de eso vamos viendo, ¿no? Vamos evaluando al paciente, de acuerdo, de nuevo, vamos a dosificar cuánto tiene en sangre, y una vez más, de acuerdo al nomograma, vamos a poder seguir usando con la misma dosis de 150 por kilo para la resolución de la intoxicación. Pero eso generalmente no vamos a hacer nosotros. Una vez que nosotros identifiquemos, lo primero que tenemos que hacer, como lo mencioné en medidas generales, es evitar que el paciente siga con el fármaco, ¿no?, en el cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como médico de primer nivel es referir, derivar. Pero en cuanto al uso, en medidas generales, lo que tenemos como dosis en sí es 150 miligramos por kilo en una dilución de dextrosa al 5%.